Bueno, muy bien, parece mentira, pero el primer video institucional de la Cámara de Practicaje, ¿no? Después de muchos años de labor y de haber tomado la decisión de salir a manifestar a la sociedad cuál es nuestro trabajo, que trabajamos para ella, bueno, es un inicio. También como es un inicio, es un refuerzo, el quinto encuentro nacional. No es poca cosa que este sea el quinto encuentro, que 5 años que los prácticos nos juntamos, aprendemos cosas de nuestros colegas que nos vienen a visitar y a su vez nos manifestamos para que la gente sepa cuál es nuestro trabajo y cuál es la finalidad del mismo. Bueno, yo no lo voy a demorar más, pues estamos apretados. Le voy a presentar al prefecto general retirado Ítalo D'Amico, el Safety Advisor de la Cámara de Practicaje, un amigo de la casa, con una larga trayectoria, muchos años trabajando en la Organización Marítima Internacional, representando a la Autoridad Marítima, y él siempre nos trae material muy interesante que vamos a compartir hoy. Ítalo. Por supuesto, darle la bienvenida a todos los presentes, a las autoridades de Prefectura, de la Armada Argentina, a todos los representantes del sector marítimo y portuario. Hoy el tema que voy a presentar es un tema, por supuesto, muy actual, si bien todavía es reciente, pero muy pronto va a estar en su fase, digamos, de implementación y cumplimiento, y creo que va a ser muy importante su conocimiento. No me quiero tampoco olvidar, hoy es un día muy importante y dar un especial saludo a todos los prácticos del país, ¿no? Desde Ushuaia a Timbúes, que cumplen su labor, una labor que sin ninguna duda es muy estratégica para el país. Y vemos cómo ya había visionarios, ya en la generación del 80, había hombres que ya visualizaban la actividad del practicaje como algo estratégico para el país. No solamente para su comercio, sino también para su seguridad y defensa. Y así fue como, por allá, por el 1800, un visionario de ese entonces, que era el prefecto general marítimo, Carlos Alberto Mansilla, propuso la nacionalización del servicio de practicaje. Ustedes saben que el practicaje estaba en manos, su mayoría eran extranjeros. Eran extranjeros. Y eso era considerado como una debilidad para el sistema. Y así fue como se fue trabajando y se logró la sanción de la ley 3445, que es la consolidación de lo que era la Prefectura General Marítima, y donde se institucionaliza la figura del práctico. Una figura que, vuelvo a reiterar, es muy importante y que hoy en día lo vemos a diario con el movimiento de todo lo que es el comercio marítimo internacional, cómo el práctico pasa a ser un eslabón destacable de esa cadena de suministro global, donde por supuesto no está ajeno a riesgos, ¿sí? Hoy actualmente, según las estadísticas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, en el 2024 se movilizaron más de 12.700 millones de toneladas, con lo cual más del 80% de todas las mercancías movilizadas en el mundo se realizaron por mar. Y dentro de ese eslabón está el práctico, un práctico que hoy en día tiene una función, cumple una función de interés público para la seguridad de la navegación, para la protección, por supuesto, del medio marino y para la preservación de toda la infraestructura marítima y portuaria. Y, por supuesto, garantizando el flujo, el movimiento fluido de todo lo que es el transporte marítimo, preservando, por supuesto, la eficiencia del mismo. Vamos a ver que el transporte marítimo como industria, una de las más riesgosas también, no está exenta de riesgos y peligros. Y a medida que los buques se acercan a las costas y tienen que ingresar y salir de los puertos atravesando aguas estrechas, aguas someras, peligrosas, se incrementa el riesgo. Y es ahí cuando los estados, ¿sí?, deciden adoptar medidas, estrategias de control de riesgo. Y una de las estrategias de control de riesgo precisamente es a través del establecimiento de zonas de practicaje. Y esa es la razón porque hoy en el mundo ya no se discute acerca de la necesidad o no del practicaje.
Lo que se discute hoy en el mundo es cómo se puede mejorar la eficiencia del servicio y cómo se le puede también brindar mayor seguridad al práctico, a través de la implementación y la mejora de las medidas técnicas y operacionales. Esa es la propia evolución de esta actividad. Vemos que estos riesgos ya han sido, digamos, identificados. Una de las organizaciones más importantes que refiere a la actividad del practicaje, las conocemos, la INPA, la Asociación Internacional de Prácticos Marítimos, en el cual en su última encuesta, digamos, de evaluación de las condiciones de las operaciones de transbordo de los prácticos, han detectado un nivel muy alto de incumplimientos, alrededor de un 14% sobre 5.000 encuestas llevadas a cabo alrededor del mundo, con una tendencia que, no, lejos de ir decreciendo, ha ido en permanente ascenso. Pero esta problemática de la seguridad de los prácticos no solamente la abordó la INPA, también otras organizaciones de seguridad, como el Memorando de Entendimiento de Tokio, llevó a cabo una campaña de inspecciones concentradas el año pasado, donde también los resultados fueron verdaderamente alarmantes. Con respecto a la última campaña de inspecciones concentradas, que fue en el 2020, con relación a esta última, que fue el año pasado, hubo un crecimiento exponencial de las deficiencias en las escalas, en la disposición de las mismas, en el equipamiento, en el mantenimiento y en el montaje, y se elevó la detención de buques de 1 a 12, que obligó al MODE Tokio precisamente a emitir un boletín de seguridad para ir generando conciencia y advirtiendo sobre los riesgos que estaban enfrentando la actividad. Por supuesto que todo esto tuvo su punto cúlmine, por así decirlo, con las decisiones que se fueron tomando en el ámbito de la Organización Marítima Internacional, más precisamente en el Comité de Seguridad Marítima. Este año se adoptaron finalmente medidas, ahora lo vamos a ver, un paquete de medidas que apunta a enmendar lo que es la regla 13 del capítulo 5 del convenio SOLAS, que refiere a seguridad de la navegación. Es un paquete de medidas muy importantes porque incluye no solamente la modificación propia de la regla 23 del capítulo 5, sino que también introduce nuevas normas de funcionamiento dentro de la misma regla 23. ¿Qué es lo que hace esto? Simplemente pasa de un modelo que antes era recomendatorio en cuanto a las normas de funcionamiento de las escalas de los medios de transferencia para los prácticos, a un esquema ya obligatorio. Ese es el gran cambio que vamos a empezar a ver a partir del 1 de enero del 2028, que entra en vigor esta nueva regla 23 del capítulo 5 del SOLAS. Por supuesto que va acompañado de otras resoluciones. No solamente van a estar afectados los buques captados dentro de lo que es el capítulo 1 del SOLAS, sino también otro tipo de buques, aquellos que prestan servicios especiales. También van a incluir a los buques pesqueros en una etapa de implementación gradual. Y también, como podemos ver, hay unas circulares que también se van enmendando, que sobre todo refiere a cómo van a ser ahora las explicaciones, los póster que van a estar dispuestos en los puentes de navegación, a los efectos de ver cómo tienen que estar dispuestos todos los medios y equipos para el transbordo para práctica. También es interesante que va a haber lo que se denomina en el ámbito de la reglamentación marítima internacional, lo que es la implantación temprana voluntaria. ¿Qué significa eso? Significa que aquellos estados que están en condiciones ya pueden empezar a exigir que los buques que tienen derecho a enarbolar su pabellón empiecen cuanto antes, o sea, no esperar a que entre en vigor internacional, sino en la medida que pueden hacerlo, ya empiecen a aplicar las nuevas enmiendas, que vamos a ver después cuál es el programa, digamos, de implantación y cumplimiento. Y también es importante una resolución, la 1331, revisión 1, ¿sí? Ustedes saben que un medio de acceso al buque puede estar combinado, estar la escala de práctico con una escala real.
Después vamos a ver cuando esa altura, desde la superficie del agua al punto de acceso, supere los 9 metros. ¿Sí? Esa escala real también fue enmendada las prescripciones respecto a las características de construcción de ese equipamiento, que es exigido a través de una regla de otro capítulo del SOLAS, que es el capítulo 2, parte 1, la regla 3.9, que se refiere a aspectos constructivos del buque. O sea que aquí vamos a tener una combinación entre la regla 23 del capítulo 5 del SOLAS y la regla 3.9 del capítulo 2.1 del SOLAS. ¿Sí? O sea, por eso es muy importante tener en cuenta el paquete amplio de medidas. Aquí vamos a ver en general, para ir avanzando más rápido, cuáles serían, digamos, los requisitos generales. Tengan en cuenta que va a haber esta norma de funcionamiento, ¿sí? Se divide en lo que se llaman partes. Hay una parte introductoria en lo que refiere a las normas de funcionamiento, y después hay partes que se refieren a aspectos constructivos, ¿sí? Aspectos de montaje, ¿sí? Aspectos de inspección del equipo, y después vamos a ver otra parte que se refiere a todo lo que hace a la capacitación y la familiarización del personal a bordo de los buques con respecto a ese equipo. Y una última parte se refiere a la homologación de ese equipamiento por parte de las administraciones, ¿no? Va a haber todo un proceso respaldado por un esquema de calidad en el cual todo ese equipamiento que está a bordo debe estar debidamente homologado con el respaldo de una entidad de acreditación de calidad. También hay, con respecto a los reconocimientos o inspecciones de los buques, en el caso de aquellos buques que están captados dentro de lo que es el capítulo 1 del convenio SOLAS, que hacen buques mayores de 500 que realizan navegación internacional, los aspectos que hacen a lo que es el control de los medios de transporte de prácticos, bueno, van a tener que cumplir con las reglas 6, capítulo 1, las 6, 7 y 8, que se refieren a reconocimientos, a inspección, a buque de pasaje o a buque de carga. Esto, respecto a los buques de carga, se refiere a lo que afecta o va a incidir en lo que es el certificado de seguridad de equipo para buque de carga, donde incluye, entre otros aspectos, los dispositivos y medios de salvamento. Bien, también están prohibidos los medios mecánicos, que eso es muy importante, y bueno, muchas otras cuestiones, detalles, digamos, del punto de vista técnico, que por supuesto no los quiero aburrir, pero es muy importante que tengamos en cuenta que esto, todo lo que era antes de alguna manera recomendatorio, a través de esta resolución, ¿sí? Que es la 576 del Comité de Seguridad Marítima, con respecto al 110 periodo de sesiones, toda esta norma de funcionamiento va a adquirir el carácter de mandatorio. Esto es el programa, digamos, de implantación para todos los equipamientos nuevos que se va a utilizar a partir del 1 de enero del 2028, ya debe cumplir con la nueva regla 23 del capítulo 5 y con las nuevas normas de funcionamiento. ¿Sí? Ahora bien, para aquellos buques por supuesto estamos hablando ya existentes, no buques nuevos, ¿sí? Su cumplimiento, implementación y cumplimiento va a ser a partir del primer reconocimiento posterior al 1 de enero del 2029. ¿Sí? Y para el resto del universo de buques, incluyendo los buques pesqueros, ¿sí? A más tardar el 1 de enero del 2030. ¿Sí? Esto es el esquema, digamos, de implantación gradual, ¿sí? Que es muy importante ya tenerlo en cuenta, tomar nota como para que no nos tome de sorpresa las fechas. Esto es básicamente para que ustedes lo puedan entender muy rápidamente qué consisten las normas de funcionamiento. Ven un ciclo, habíamos comentado que son partes, de la parte A hasta esta parte. Vemos que todo esto, este proceso, responde a un esquema, ¿sí? De calidad,
de las normas ISO en cuanto a aspectos constructivos de las escalas de prácticos y los aspectos constructivos que se utilizan para los cabos, que se utilizan, ya sea para las escalas o para los guardamancebos que se deben utilizar o que conforman lo que es el equipo de transferencia de práctica. Y después vemos los aspectos operacionales y los aspectos de familiarización que van a estar abordados en el marco del Código Internacional de Gestión de la Seguridad y la Protección de la Contaminación. Es decir, que los buques van a tener que desarrollar planes específicos, ¿sí?, para precisamente el montaje, mantenimiento e inspección y recambio de todo el equipo de transbordo de prácticos, ¿sí? Un cambio realmente muy, muy importante y que también está relacionado con la regla 1.14 del convenio de formación. ¿Por qué? Porque las compañías, ¿sí?, están obligadas, de acuerdo a esa regla, a que toda persona que esté a bordo esté precisamente familiarizada con sus cometidos. Por lo tanto, deben recibir formación, ¿sí?, sobre los aspectos que hacen al equipamiento de transbordo para práctica. Estos son también aspectos, digamos, relevantes para lo que es la seguridad. Ustedes saben que estos medios van a estar diseñados para, bueno, hay una altura mínima sobre la superficie del agua que es 1,50 m, ¿sí? Después de ahí, gradualmente, las escalas de prácticos se utilizan hasta un máximo de 9 metros, desde la superficie del agua hasta el punto de acceso, y si eso se supera, esa distancia, bueno, hay que empezar a utilizar lo que son los medios combinados. Utilizar la escala de prácticos con la escala real. Tengamos en cuenta que vamos a ver que esos dos equipamientos van a empezar a cumplir con prescripciones diferentes. La escala de prácticos, de acuerdo a las normas de funcionamiento que recién hemos visto con la resolución 576, y en lo que refiere a las escalas reales, van a tener que cumplir con esa resolución circular, la 1331, revisión 1, que de alguna manera impacta en lo que es la regla 3.9 del capítulo 2.1 del convenio SOLAS. ¿Sí? Tengamos en cuenta que todo el equipamiento tiene que estar debidamente marcado, ¿sí? Fíjense en que esta es una placa de seguridad que se lleva en el último peldaño, ¿sí?, en la parte inferior, claramente marcada quién es el fabricante, el número de serie, ¿sí? E incluso tiene un código QR donde puede consultar respecto a la veracidad o no de ese equipamiento, porque dentro, digamos, de los controles rutinarios que se hacen, en particular por parte de las autoridades del Estado Rector del Puerto, se han identificado mucho equipamiento falso. Entonces, por eso es muy importante el control, digamos, de esa placa de identificación. Lo mismo va a ser para los guardamancebos, ¿sí?, que van a estar correctamente marcados o etiquetados, ¿sí?, según corresponda. También es importante que tanto la escala de práctico como los guardamancebos van a pasar a ser, a partir de la vigencia de esta nueva norma, van a ser consumibles. ¿Qué significa? Que va a tener un periodo de vida útil. Un periodo máximo desde su fabricación de 36 meses. Va a ser ese periodo máximo, ¿sí?, que, salvo por supuesto que se identifique o se detecte que el equipo ya no responde a sus condiciones, digamos, en las cuales fue homologado, y se retire inmediatamente. Pero como máximo se tiene que retirar. Y a su vez, que esto también es muy importante, los buques van a tener que tener una escala de prácticos y un juego de guardamancebos de repuesto a bordo. Con lo cual no habría ninguna excusa para mantener en condiciones y disponibilidad operacional permanente al equipo. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque también es importante, se va a empoderar al práctico. El práctico, si no están dadas las condiciones, y esto está en la norma, que es lo distintivo. Antes teníamos una resolución recomendatoria, la A960, la 23 Asamblea, donde en los aspectos operacionales recomendaba que si el práctico evaluaba que no están dadas las condiciones para poder realizar el ascenso por esa escala, bueno,
podía comunicarse con el capitán y decirle: capitán, hasta que no restablezca las condiciones de seguridad, lamentablemente no puedo abordar el buque. Pero ese aspecto era recomendatorio. Ahora, con la nueva regla 23 enmendada, se empodera esa facultad, esa potestad del práctico, para decidir, si no están dadas las condiciones de seguridad, coordinar con el capitán y acordar, digamos, cuál sería la medida de mitigación, o utilizar el equipo de repuesto, que lo debe tener disponible, ¿sí? O esperar hasta que se restituyan las condiciones, ¿sí? Bueno, rápidamente, esto es el nuevo esquema que van a presentar los medios de transbordo para prácticos, en forma detallada. Van a haber algunos cambios sutiles, pero que sí son importantes y que hacen a la seguridad, sobre todo cuando se utilizan los medios combinados, donde vamos a ver que tiene que existir una prolongación de la escala de prácticos por encima de la plataforma de esa escala real, de 2 metros hasta 2 metros como mínimo, que va a tener que superar. Acá vemos el caso esto fue un caso que sucedió el 30 de diciembre de 2019, donde lamentablemente falleció un práctico. Esto sucedió en la estación de practicaje de Sandy Hook, en el puerto de New York y New Jersey. El práctico Dennis Sherwood ascendió por la escala de prácticos, y fíjense que en el punto de transferencia con la escala real, la terminación de la escala era precisamente en la base de esa plataforma. Lamentablemente el práctico no pudo hacer esa transición de forma segura, cayó al agua y lamentablemente perdió la vida. Hoy en día la norma prescribe que esta escala se tiene que proyectar hasta una altura mínima de 2 metros por encima de esa plataforma. Esto fue también uno de los catalizadores, por así decirlo, que obligó a movilizar a la comunidad internacional para empezar a tomar en serio estas cuestiones, y que en definitiva culminó con la decisión de la adopción de estas nuevas enmiendas en junio de este año en el Comité de Seguridad Marítima. Por supuesto, acá tenemos también lo que no se debe hacer, ¿no? O cómo no se debe presentar una escala de práctica. Y acá a la izquierda vemos lo que es una evaluación de riesgo. Esto lo hicieron los prácticos del Reino Unido, donde establecieron cómo ese riesgo iba a ir variando en función de la altura, desde la superficie del agua hasta el punto de acceso. Cómo los riesgos se iban incrementando. Y cómo uno podía ir degradando desde caer de la máxima altura, donde ven lo que está en rojo, donde las posibilidades, digamos, de sobrevida eran muy pocas. Cómo se va, de alguna manera, tomando distintas graduaciones del riesgo, donde un práctico, en el caso de donde está el semáforo ese naranja, una caída, puede tener lesiones permanentes, consecuencias muy, muy importantes. En amarillo podría tener lesiones temporales. Y en la zona gris es precisamente donde se produce generalmente el aprisionamiento de los prácticos con la embarcación de practicaje y el casco del buque. Entonces, por eso es muy importante, digamos, el estudio que se hizo, toda esta preparación previa para poder demostrar al mundo la necesidad precisamente de mejorar las condiciones de seguridad de los prácticos. Bueno, el camino a seguir sin ninguna duda son varios aspectos, pero fundamentalmente lo que es la preparación, todo lo que es la notificación, la vigilancia y notificación temprana es fundamental. Todo esto ¿para qué? Para prevenir y no retrasar las operaciones, porque ahí está la clave del servicio de practicaje. Realizar un movimiento seguro, eficaz y eficiente. Para lograr ese objetivo, precisamente, todo, digamos,
las condiciones que se tienen que dar, en particular la disposición de los medios de transferencia de prácticos, bueno, tienen que ajustarse a la norma, estrictamente, porque si no, de lo contrario, bueno, las consecuencias del punto de vista operacional, incluso las consecuencias económicas que podría generar un incidente donde esté involucrado el práctico podría ser muy importante su impacto, ¿sí?, en todo lo que es la cadena logística. Muy importante también todo lo que es la preparación y la implementación de los sistemas de gestión de la seguridad, sobre todo a bordo de los buques. Y no solamente a bordo de los buques, sino también en las embarcaciones que hacen la transferencia de los prácticos. Porque tiene que haber una armonía, ¿sí?, entre ambas unidades, por así decirlo, para que haya un correcto, un adecuado entendimiento y mitigar cualquier riesgo eventual que pueda suceder durante la operación. Obviamente que también siempre hay que promover las mejores prácticas para ir generando algo que nosotros que estamos en el sector velamos y tratamos siempre de reforzar, que es la cultura de la seguridad. Sabemos muy bien que siempre es mejor prevenir que curar. Sabemos lo que significa un accidente, el costo que eso implica. Y ni hay que hablar cuando hay vidas humanas de por medio, que es lo más trágico y lo más triste, y que es, en definitiva, lo irreparable. Todo esto, de alguna manera, ayuda y contribuye precisamente para que ello no ocurra. Recomendaciones podemos dar muchas, pero básicamente tengamos en cuenta que para lo que es los prácticos y los operadores de prácticos, bueno, hay que empezar a prepararse, a conocer la norma, para que el práctico también tenga esa libertad, en función de su juicio profesional, poder decidir si utilizar o no un medio de práctico, si él evalúa que no está en condiciones de seguridad. Preparar también a las tripulaciones de las embarcaciones de practicaje, que generalmente son los que dan la primera prueba, por así decirlo, si ese equipo está adecuadamente colocado, montado, y si es seguro para que el práctico pueda abordarlo. Para las compañías y las tripulaciones también. Familiarización, desarrollar planes de mantenimiento, de inspección, de control. Y también para las autoridades, respecto al cumplimiento, y sobre todo que es muy importante también promover lo que es la implantación temprana. Porque obviamente la seguridad, sabemos que la seguridad proactiva salva vidas. Así que eso es muy importante y en eso están trabajando muchas autoridades tratando de, en función de la disponibilidad, obviamente que todo este equipamiento es con estas nuevas normas, digamos, de funcionamiento, va a requerir, digamos, nuevos requerimientos, con lo cual la industria se está adecuando a esta demanda puntual y en la medida que haya respuesta por parte de la industria, seguramente vamos a ver rápidamente y progresivamente la implantación de estas normas. Bueno, y para cerrar, una reflexión, que esto lo hizo el capitán Simon Pelletier, que es el presidente de INPA, señalaba que este cambio radical hacia un régimen obligatorio constituye la contribución regulatoria más significativa a la seguridad de los prácticos en servicio en una generación. Esto simplemente sintetiza o cataliza un poco la importancia de las decisiones que ha tomado el Comité de Seguridad Marítima, tendiente precisamente a mejorar la seguridad y la gestión operacional de los prácticos. Así que bueno, eso es todo, no los quiero aburrir más, muchas gracias por su atención.